Y bueno, vamos a hablar con alguien que entiende muy bien los Estados Unidos, porque fue nuestro cónsul en Boston, embajador ante la OEA, pero no vamos a hablar de política americana, aunque se me antoja. Emilio Rabasa, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Leonardo, a ti y a tu auditorio. Gracias por invitarme. Oye, mil temas contigo, pero bueno, Emilio Rabasa, además de embajador, es un académico muy distinguido, explica teoría del Estado, es un experto en derecho constitucional, y te pregunto, ¿cómo estás viendo el enredo, la discordia republicana en la que estamos inmersos, Emilio? Gracias, Leonardo, por la pregunta. A ver, si me permites un minuto de los 10 que tengo para esta entrevista contigo, creo que gran parte de la confusión se debe a que no hemos sabido explicar los académicos, los legisladores, los profesores, a el auditorio en qué consiste una reforma constitucional para el Poder Judicial. No se ha esto aclarado. Y si me permites, quisiera tomarme nada más un minuto en ese aspecto que considero que es muy importante. Una reforma constitucional es un procedimiento jurídico para cambiar la Constitución, creando una nueva norma que sustituye a otra o bien que la adiciona. Nosotros hemos sido muy prolíficos en crear nuevas normas constitucionales, 700 reformas en el tiempo que lleva nuestra Constitución. Ahora, toda creación normativa de una norma, la que sea la Constitución, un tratado internacional, una ley, un contrato entre particulares, una sentencia, cualquier norma tiene que satisfacer dos requisitos para ser válida. Un requisito de forma o procedimiento y un requisito de fondo de materia. El requisito de procedimiento es que esa norma debe ser creada no como se le dé la gana a cualquier persona o a cualquier legislador, sino conforme lo establece otra norma, que en ese caso es una norma superior, que le dice al órgano creador de la norma: tienes que seguir estos pasos si quieres crear una norma. Y en nuestra Constitución está establecido para una reforma en el artículo 135. 2/3 partes del Congreso y mayoría de las legislaturas de los estados. Ese es el procedimiento. Cada norma tiene su procedimiento. Pero el otro requisito es el requisito de materia o de contenido. No se puede hacer una reforma afectando cualquier contenido de la Constitución. Por ejemplo, no se podría hacer una reforma que dijera que en México se permite la esclavitud, cuando que está abiertamente prohibida, o la tortura, o que dijera que se va a quitar el voto a la mujer. Esos serían los límites a la reforma constitucional. Pero ahí es en donde ya viene la diferencia con el oficialismo y con los representantes de Morena, porque ellos sostienen que, tratándose del poder reformador, que es para ellos la encarnación del pueblo, cosa que no es cierto. Emilio, me va a sonar la campana. Regresamos y terminamos de escucharte con atención. Volvemos. Regreso con el doctor Rabasa. Mi querido Emilio, nos estabas explicando que la mayoría de Morena interpreta ahora que ellos pueden reformar la Constitución sin absolutamente ningún límite, esto que he llamado la doctrina José Alfredo Jiménez, y mi palabra es la ley, Emilio. Muy buena definición, en efecto. Mi palabra es la ley y entonces yo la puedo reformar como yo quiera. Pues eso no es lo que dice la Constitución. Y la Constitución, ahora por voz del ministro José Luis González Alcántara, nos acaba de confirmar con un proyecto de resolución que se va a discutir en el Pleno, entiendo que la próxima semana, con que en efecto las reformas constitucionales también están sujetas a control constitucional a través de la Suprema Corte. En la parte procedimental, el ministro no tiene mayor objeción. Dice que se cumplieron con los requisitos del 135. Yo disiento porque creo que en la Magdalena Michuca, donde se aprobó en la Cámara de Diputados, no se satisfacieron los requisitos de quórum y de representatividad. Pero bueno, el ministro dice que sí. Pero en la parte de contenido,
ahí modifica la reforma judicial en algunos aspectos, no en todos. Dice, por ejemplo, si es procedente para los ministros, pero no para magistrados y jueces. ¿Por qué? Porque está defendiendo el ministro la inamovilidad de personas que con un gran esfuerzo obtuvieron esas posiciones y ahora se les quiere correr en forma masiva para sustituirlos por candidatos controlados por la mayoría morenista para el año que entra mediante una elección. Eso atenta contra el principio de la independencia y de la autonomía judicial. También el ministro está proponiendo que no se aplique la elección a las judicaturas locales, a los estados. Ahí está defendiendo el federalismo. Y finalmente, acota las facultades del llamado tribunal disciplinario. Me parece que es un proyecto atinado, sólido, Leonardo, me parece que es una propuesta inteligente. Y si ahora la vemos ya no nada más desde el punto de vista jurídico, sino político, es una propuesta muy buena para que se haya una reconciliación entre los poderes judicial por un lado y legislativo y ejecutivo por el otro. Ya. Oye, será en todo caso, una propuesta que puede ser muy breve en el tiempo, por si la reforma constitucional de esta doctrina José Alfredo Jiménez progresa, ya esa discusión quedará superada, Emilio. No creo que sea posible que aun que cuando se apruebe esta reforma mal llamada de supremacía constituyente, porque se estaría aplicando con efecto retroactivo a la que ya se planteó, y eso está expresamente prohibido por el artículo 14 constitucional. Yo creo que es una posibilidad de solucionar una crisis constitucional en la que ya estamos metidos, cediendo una parte, como en todo conflicto, ¿sí? Las partes tienen que ceder algo para que se pueda llegar a un acuerdo. Me parece que es un proyecto inteligente y que debe tomarse en serio. Yo me imagino que va a ser aprobado por 8 votos contra 3 la próxima semana. Oye, pues sí, efectivamente ahí está, y podría ser una salida muy interesante para la jefatura del Estado, decir, bueno, es una, digamos, postura que tiene en este caso la Suprema Corte, que podría ser aprobada y salir de esta discordia republicana que nos está llevando. Podrán ganar, pero la incertidumbre que va a generar todo esto, Emilio, la pagará el país en lo económico y supongo que en la calidad de la convivencia. Ya me parecía a mí, simplemente lo apunto, muy triste que hoy se dijera que renunciaban los ministros para conservar sus pensiones, como si tener una pensión, mi querido Emilio, en este país después de haber entregado tu vida al servicio de la República fuese pecaminoso o delictuoso. Coincido contigo. Ahora falta que el haber de retiro es algo vergonzoso después de 15 años o 10 o 8, los que sean, que estuviste trabajando, y que además vas a tener impedimentos durante algún tiempo para trabajar en ciertas áreas. Me parece inconcebible que se critique el haber de retiro. Creo que es una muy buena salida que evitaría ahondar en un conflicto que está afectando al país, no solamente entre los poderes, sino imagínate tú si esto se escala y se quiere llegar a juicio político de los ministros que voten a favor del proyecto, ¿qué va a significar para la inversión extranjera e internacional que a sus ministros los estén sujetando a juicio político? Así estamos, Emilio. Doctor, te mando un abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Otro desde acá.